Gracias por tu bondad, tu cuidado, tu fidelidad, Señor. Gracias por traernos aquí, Señor, porque siempre eres bueno, porque siempre eres fiel. Y yo sé, Señor, que para los que te buscamos, Señor, siempre tienes una palabra para darnos, Señor. Y quiero rogarte por mí, por mis hermanos, Señor, a que pongas en nosotros un corazón receptivo, un corazón abierto, dispuesto, Señor. Prepara la tierra, oh Dios, para que esa semilla de tu palabra que va a ser sembrada, Señor, dé fruto, Padre. Crezca, Señor, y dé muchísimo fruto. Padre, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley, Señor. Y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Danos ese denuedo, esa palabra con tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en el capítulo 16 de Hechos. Y voy a intentar hacerte un resumen muy resumido para ponernos en contexto. En el versículo 15, Pablo y Bernabé tuvieron una situación y tuvieron que separarse. Y empezando el versículo 16, Pablo agarró a una persona que se llama Silas, ¿sí? Y ya les acompañaba a Timoteo. Entonces van 3 personas, está Pablo, está Silas y está Timoteo. Eso lo vimos el domingo pasado. Y fíjate que a lo largo de la historia de los Hechos, vemos que Jesús está dirigiendo a sus apóstoles para cumplir la gran comisión. La idea de los Hechos es cumplir la gran comisión. ¿Te acuerdas cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces los discípulos estuvieron caminando por fe, confiando en que Dios les estaba guiando sus vidas. A veces pasa que creemos que los discípulos tenían como si tuvieran un chicharito aquí. A mí a veces me gustaría tener así un chicharito y que me vayan diciendo, ese es el anhelo de muchos cristianos, y en mi vida yo he querido hacer eso. Que te vayan guiando, donde te dicen, ¿sabes qué? Abróchate la camisa, ¿no? Porque a veces hacen señas y no se entiende. No, pues que abróchate la camisa, que muévete a la derecha, muévete a la izquierda. Y entonces vemos los discípulos en este pasaje que vamos a ver hoy, que ellos también eran como nosotros, bien humanos. Ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos, me asombra cómo es que ellos también tenían dudas, cómo es que ellos también tenían que caminar por fe. ¿Cómo es que muchas veces iban para un lado y Dios les decía, no, por ahí no es? Iban por otro lado y no, por ahí no ves. Otras veces tenían que tomar decisiones de acuerdo a su madurez, a su consejo. No necesariamente esperaban a que Dios les indicara algo, sino que ellos se movían. Ellos ya tenían una meta clara. Y cuando tú tienes una meta clara en tu vida, por ahí tengo un laberinto. Cuando tú tienes una meta clara en tu vida, es más, déjame moverle yo. Cuando tú tienes una meta clara en tu vida, muchas veces no vamos a saber el camino por dónde vamos. Dios muchas veces te va a ir mostrando el camino conforme vamos caminando. Y hay una pregunta, o varias preguntas, que quisiéramos saber una respuesta claramente en cada momento de nuestras vidas. A mí luego me preguntan, una vez hice una encuesta, ¿no? Como de, ¿qué quieres que platiquemos? Estábamos con los chavos ahí en el Marqués. El Señor nos ha permitido servir con los jóvenes de la iglesia. Y les puse papelitos, porque la idea es que pues, ellos hagan su reunión. Entonces, les puse papelitos como de, ¿qué tema te gustaría que hablar? Y varios, la gran mayoría, decía, quiero conocer la voluntad de Dios. Quiero saber por dónde ir, quiero saber qué hacer, que Dios me esté guiando. Quiero que Dios, ¿qué quieres? Que claramente aprenda de esta situación, ¿para dónde me voy a ir? ¿Cómo le hago? Son unas preguntas que todos tenemos. Y a lo largo de nuestra vida, yo anhelo caminar así, levantarme y que llegue como esa señal y me vaya diciendo Dios, pie derecho, ¿no? Pie izquierdo, avanza, y de esa manera nunca me voy a equivocar, siempre vamos a estar lo que queremos todos y anhelamos, bueno, yo espero, ¿no? Estar dentro de la voluntad perfecta de Dios.
Porque ese cuento de la voluntad permisiva no me acuerdo honestamente que lo haya leído. O sea, dice la Escritura en Romanos que la voluntad de Dios, Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es permisiva, ¿no, verdad? Buena. O sea, solo hay una, que es buena, que es agradable, que es perfecta. No dice, la voluntad de Dios hay dos, ¿no? Una es la perfecta y otra es la permisiva. Así no dice. Entonces, no sé dónde sacamos esas cosas, pero yo quiero caminar siempre en esa voluntad perfecta y que todo salga bien. Aunque nos vamos a dar cuenta que caminar en la perfecta voluntad de Dios, muchas veces no salen las cosas como quisiéramos, porque no se trata de nuestro plan, se trata del plan de Dios. Y entonces tenemos que tomar decisiones y no sabemos exactamente lo que Dios quiere. Y quiero darte hoy unos tips, unos consejos que a mí me han ayudado mucho y que veo en la Escritura que los apóstoles lo hacían y que nos van a ayudar a entender cómo poder ser guiados por Dios. Primeramente, déjame dejarte claro algo. Los discípulos en el libro de los Hechos muchas veces no sabían exactamente lo que Dios quería. En el libro de los Hechos tenemos más o menos 30 años de relato, de historia, desde Pentecostés hasta que Pablo predica en Roma. Y en esos 30 años solamente hay 14 referencias en donde Dios claramente dirige a su gente con especificaciones claras. 5 de esas fueron a través de visiones. 3 veces mandó Dios ángeles. 3 veces fue el mismo Espíritu Santo. 2 veces fueron profecías y 1 vez Jesús habló con voz audible. Y si te das cuenta, no es mucho. O sea, en 30 años, 14 veces claritas así, salto y seña, salto y seña, salto y seña. Solamente 14 veces en 30 años. Y si tú ves todos los capítulos de los Hechos, hubiéramos querido que Dios cada pasito, cada cosa marcara, y así es nuestra vida. Hay cosas que Dios es claro, hay cosas que Dios no es muy claro. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Cómo fue? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. O sea, él nomás agarró camino, todavía ni siquiera sabía a dónde iba a ir, porque por fe andamos y no por vista, ¿cierto? Quiero darte unos ejemplos de esto de lo que te acabo de decir. No lo tengo ahí en la diapositiva, así que en tu Biblia busca Hechos capítulo 11, así rápido para aprovechar el tiempo te lo voy a leer. Hechos 11, del 27 al 30 te lo voy a leer. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviando a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Si te das cuenta, a pesar de que recibieron una profecía, no dejaron. El Espíritu Santo no mostró claramente lo que tenían que hacer. Ellos tuvieron que usar su cerebro y entonces determinaron enviar socorro porque ya tenían una advertencia. No es muy claro lo que Dios quería que ellos hicieran. En Hechos capítulo 20, versículo del 22 al 24, palabras de Pablo dice: he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Te das cuenta? Él va caminando sin ni siquiera saber lo que iba a pasar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínate, ¿cómo te sentirías tú de que Dios está contigo, te dice que vas en prisiones, que va a haber tribulaciones, pero no te dice exactamente qué va a pasar? La incertidumbre, no sé a ti, pero la incertidumbre muchas veces nos consume, nos mata, el hecho de no saber qué va a pasar, el hecho de que no tenemos control, nos consume, nos llena de estrés, nos quita el sueño, nos quita la paz. Y justamente en esa incertidumbre es cuando Dios quiere que confiemos más en Él, que tengamos esa fe, porque
Oye, brother, tú y yo no tenemos idea de lo que va a pasar. Lo único que tenemos seguro es esto que está escrito, ¿sí? Es en donde tenemos que afianzarnos claramente, tomar cada promesa, y entonces el estrés se va a ir, ¿sí? Cuando la pregunta más fácil o la respuesta más fácil de responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es? Aquí está. Esta es la voluntad de Dios. El tema es que no la leemos, no la conocemos, no queremos meterla en el horno y que nos salga. Queremos hacer a veces el tema del dedo, no sé si alguna vez lo hiciste, ¿no? De que agarras y que dices, Dios, háblame, ¿no? Y ¡paz! Donde cayó, ¿no? Fue y se ahorcó. O sea, no es así. Entonces, mira, en el capítulo 15, para darte el último ejemplo, de que cómo muchas veces no sabían los apóstoles cómo conducirse, te voy a dar un resumen, porque lo acabamos de ver. Tuvieron un problema. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Siria, llegaron unos hombres que les comenzaron a enseñar que se tenían que circuncidar los creyentes. Y no sabían qué hacer. Pablo da un discurso, esto lo vas a encontrar en el capítulo 15 a partir del versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro empezó a dirigirse a ellos y les dijo: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Y empieza a dar un argumento de su llamado y de lo que él tenía en su mente. No hay así como que una dirección clara, diles esto, diles esto, diles esto. No lo había. Y después se mete Santiago en el versículo 13, que se puso en pie y dijo: hermanos, escúchenme, ¿sí? En el versículo, y empieza a decir Santiago sus argumentos, y en el versículo 19 del capítulo 15 dice: y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convirtieren a Dios. O sea, date cuenta, está Santiago dando su opinión, pero siempre va a estar permeada toda la escritura de algo, que este es el sello de que es palabra de Dios. Pues nos pareció, versículo 28 del capítulo 15, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. O sea, no dice ahí que estuvieron orando, ayunando, pero obviamente lo sabemos, todo está permeado. Y por eso quiero darte 6 consejos, 6 tips de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, es más, ¿sabes qué? Ponme el mapa, porfa, y sígueme en tu Biblia ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Fíjate cómo está el show, ¿sí? Estaban aquí, ¿sí? Y ellos tenían pensado ir a Asia, toda esta parte de aquí es Asia. Todo esto hoy es Turquía, todo esto es Turquía, ¿sí? Y de aquí hacia allá, o sea, imagínate que aquí hay una línea, de aquí hacia arriba, hacia la parte superior izquierda, ya es el continente europeo. De aquí hacia la derecha es el continente asiático, ¿sí? No son los chinos nada más los asiáticos, ¿sí? Esta parte es Turquía, y ellos querían ir para acá, ellos querían ir aquí a Asia, pero entonces, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Y entonces, pues dijeron, bueno, vámonos para acá, y se van aquí arriba, a Misia, y entonces el Espíritu Santo les prohíbe, les dice, no, aquí no es. Y entonces se van para allá, para Bitinia, y entonces otra vez no. Oye, ¿no se parece a ti, a mí? ¿No ves tan humano que este no es un cuento de hadas, es una narración real de algo que nos pasa a ti y a mí? Muchas veces no sabemos por dónde vamos.
Y entonces, si estamos sensibles a Dios, Él nos va a decir sí o nos va a decir no, ¿sí? Pero hay unas formas de saber cómo sí y cómo no. Y entonces de ahí, de Bitinia, descendieron para Troas. No sabemos cómo el Espíritu Santo les prohibió. Solamente la Escritura nos deja ver claramente que lo prohibió. No te voy a inventar cosas que no dice la palabra. Podría, porque a veces me gusta inventar cosas, pero no voy a inventarte nada. No sabemos, no dice cómo, pero viendo cómo ha sido el Espíritu Santo a través de la historia, podemos ver que a lo mejor fue un sueño, a lo mejor fue un ángel, a lo mejor fue una persona, a lo mejor se enfermó, algo pasó que le dijo, no es por ahí. Y entonces ellos se movían. Hay una particularidad que debemos de entender y ver con cada una de las personas. Dios quiere que tú y yo dejemos esa silla cómoda de nuestras vidas. Dios no quiere, Dios difícilmente sentado en tu silla nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo veo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento gente haciendo cosas. Y haciendo cosas, Dios te habla. Aquí veo al apóstol Pablo que es como un barco. Y entonces Dios va navegando. Y entonces va haciendo Dios por aquí, por allá. Va moviendo el barco hacia donde Dios quiere y hacia su voluntad. Hacia su plan perfecto. Pero cuando estamos tú y yo así estancados en nuestro barco como si estuviera un ancla, es bien difícil mover un barco y dirigir un barco cuando no nos estamos moviendo, ni siquiera. Entonces, no sabemos cómo fue que les prohibió. Quizás fue incluso por un hablar interno, porque muchas veces Dios pone en nuestro corazón algo. Quizás fue una circunstancia. Pero algo sí sabemos, que Pablo entendió el mensaje claramente, que no tenía que ir para allá. En esa región que quería ir estaba Éfeso. Era un punto clave ir para acá. Date cuenta, no les permitió, o sea, aunque sí era el plan de Dios ir aquí, a Éfeso, porque de regreso sí fue, Dios por algo les cerró las puertas de ir a esta zona. Les dijo, no, vete para acá, luego era a Troas. Ellos fueron a Misia y a Bitinia sin saber que tenían que pasar primero a Troas. Pablo, si te das cuenta, no tenía intenciones de ir aquí, ¿sí? Pero para nada. Pablo sí quería ir aquí, quería ir a esta parte de Asia. Él no tenía pensado, pero para nada, ni sin querer ir a Troas. Troas para él fue la primera opción. No, fue la tercera opción. Primero fue a Misia, a Bitinia, se fue para otro lado, pero él no quería ir a Troas, fue la tercera opción. Pero el plan del Espíritu Santo era llevarlo ahí. Y entonces tenemos que darnos cuenta que debemos de ser sensibles al Espíritu Santo y debemos de estar dispuestos a entregar nuestra voluntad hacia que Dios nos dirija. ¿Qué pasa cuando se nos cierran puertas? ¿Qué hacemos? La mayoría, berrinche. Y estamos necios. Dios cierra puertas y las queremos tumbar. Y queremos golpearla y no sabemos lo que Dios nos está salvando, lo que Dios nos está previniendo, que esa puerta se cerró. Tenemos que caminar y aprender a confiar en Dios y muchas veces no ser necios. Si Dios la cerró y si sabemos que Dios cerró puertas, ¿para qué insistimos? ¿Para qué luchamos contra Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Dios tiene algo mucho mejor. Porque, fíjate, aquí es donde Pablo dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Sí? Y entonces entramos al versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Nota la actitud de Pablo. Él, a que se le cerraron puertas, nunca tuvo una actitud negativa. Él siguió, él tenía claro su llamado y sabía que lo que tenía que hacer una y otra vez a donde fuera, pero sabía que Dios le iba a dirigir, aunque no tenía claramente hacia dónde.
Y entonces se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo vio la visión, ¿sí? Aquí pasa algo hermoso. Espero lo puedas ver. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando Dios cierra puertas, va a abrir otras. Ten por seguro que si te ha cerrado Dios puertas, ha sido por algo bueno. Dios tiene algo mucho mejor para ti y para mí. Y no te desanimes, no te saques de onda cuando pase eso. Cuando te sientes perdido, mira, Dios les mostró a ellos el camino que tienen que seguir cuando el barco está en movimiento. Había un varón macedonio que estaba en pie. No dice la escritura cómo es que Pablo sabía que era macedonio. Seguramente tenía algún tipo de ropa que identificaba a los macedonios. Y lo primero que dice este hombre macedonio es que le ruega, ¿sí? Y le dice: ¡ayúdanos! El hombre macedonio quería ayuda. ¿Y sabes cómo lo ayudó? Fue a llevar el Evangelio a Macedonia. La mejor ayuda que puedes llevar en tu vida es el Evangelio. Es la mejor ayuda que podemos brindarle a cualquiera. Porque Jesucristo da vida, Jesucristo cambia vidas. Siempre es bueno que llevemos ayuda, pero lo importante es que sea junto con el Evangelio. Porque sin el Evangelio, la ayuda que se da muchas veces no es correcta, no es suficiente. Ojalá te estés involucrando en Calvary con causa. Te vas a dar cuenta que la ayuda que se lleva tiene un propósito. El día de ayer se estuvieron regalando ropa allá en el Marqués. Aquí también vi varias fotos y se está compartiendo el Evangelio. ¿Y sabes? Yo creo que en poco tiempo vamos a empezar a ver ese fruto de cuando estamos compartiendo el Evangelio, ya sea a través de música o a través de actividades sociales. Te vas a dar cuenta. Dios, no sabemos quién va a llegar a esta iglesia, pero posiblemente esos no de Dios muchas veces se va a subir al barco de navegación. Fíjate, teníamos a Pablo, a Silas, a Timoteo, y ahora ¿a quién tenemos? Pon atención en el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí el texto cambia. Ya no dice hicieron, fueron, llevaron. Ahora dice nosotros. ¿Te acuerdas quién está escribiendo la carta? Lucas. Ya lo metió, ya Lucas está ahí. Dice nosotros fuimos, y a partir del versículo 10 en adelante, Lucas está ahí, ya se mete toda la cuestión, ya no es un ellos, ahora es un nosotros, ya no es en tercera persona, ahora es en primera persona. Todo el texto empieza a cambiar y muchos creen que justamente en ese versículo 10 del capítulo 16, Lucas se sube al barco. Digo, barco por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahorita veíamos el mapa y pues no se puede, seguramente fueron a pie. Entonces, deja de ver tus propios propósitos. Dios tiene unos planes del cual tiene un propósito por el cual cierra puertas, y seguramente por eso cerró esa puerta, ¿sí? Vemos que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, pero vemos esa razón que no les permitió ir a Bitinia, ¿sí? Porque Dios quería que Pablo y su equipo fueran primero a Troas, recogieran a un doctor llamado Lucas, ¿sí? Tal vez incluso Dios quería que Pablo tuviera un médico asistente. ¿Quién no quisiera la salud de Pablo no era muy buena? ¿Quién no quisiera un médico asistente? No solamente por la salud de Pablo. ¿Cuánto ayuda a la obra misionera un médico? Muchísimo. Tú llevas un médico a predicar a zonas rurales, ¿sí?
consultas gratis, dentistas gratis, lentes gratis, y la gente va a ir a escucharte. Era un instrumento. Ahora, ¿quién era Lucas? Este libro que estamos estudiando fue por una puerta cerrada. Y además tenemos un evangelio con tantos detalles. Gracias a Dios por Lucas. Muchas veces tenemos que darle gracias a Dios por esos no. Y tengo varias historias que contarte en mi vida, todas las veces que Dios ha dicho no, y yo me he aferrado, y me he aferrado, y me he aferrado a que sí, a que sí, a que sí, a que es por acá. Y muchas veces no nos damos cuenta de esos no, hasta que pasa los sí de Dios. Y entonces, pues Pablo no tenía ni idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle a Pablo otro continente, no solamente Asia, sino Europa. Y además que llevara ese doctor personal. Y entonces, lo voy a meter turbo. Tengo 6 consejos para darte, 6 tips para darte de cómo aprender a ser guiados por Dios. Tip número 1. Pero antes de eso, déjame leerte el Salmo 32, 8, 9. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Reina Valera dice así: porque si no, no se acercan a ti. Entendamos algo, Dios quiere guiarte a ti y a mí, pero no quiere que seamos necios. Si has venido los martes, ¿sí? y los miércoles en el Marqués, ¿sabes las cosas que le ha pasado a Saúl por andar de necio? Sí, le fue mal, ¿sí? Pero ve la diferencia de un corazón conforme a la voluntad de Dios. David siempre confiando en Dios, no sabía. Él sabía que tenía un llamado y pasaron muchos años desde que fue ungido hasta que fue rey. No quitaba la mirada y pasó muchísimas situaciones. Así que si las quieres conocer, vente los martes. Yo he venido acá los martes y me pesa mucho. Algunas bancas se llenan, pero la neta casi, no sé por qué estamos tan ocupados. ¿Sí? Ahora sí, la primera, la oración. Santiago capítulo 1, versos 5 al 8 dice: si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las va a dar. No los va a reprender por pedirla. O sea, Dios no se va a enojar si le pides sabiduría. O sea, Dios no te va a decir: ay, qué tonto eres, ja, 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 ¿a poco no sabías? No. A veces le contestamos así a la gente: ja, ja, qué tonto. Pero Dios no es así. Dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían de esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, para ser dirigido por Dios, lo primero que tienes que hacer es orar. Tenemos que orar y buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Porque antes de tomar las decisiones, porque muchas veces tomamos las decisiones y entonces ¿qué pasa? Dios, arréglame mi problema, ¿no? Cámbiala, ¿no? Señor, cámbialo, ¿no? O sea, tenemos tan clara cómo buscar la voluntad de Dios y entonces escogemos un cónyuge que nada que ver y entonces queremos: Dios, ahora sí cámbialo. O un negocio. Muchas veces tomamos esas decisiones sin orar. Y fíjate, muchas veces cuando oramos, no sé si te ha pasado, yo espero que sí, Dios va poniendo cosas en nuestro corazón mientras uno está orando, mientras vas caminando y orando. Si no lo has practicado, hazlo. Sal a tu cuadra en la mañana, en la tarde, no sé, a la hora que Dios ponga en tu corazón, sal y empieza a orar. Y sabes, Dios te va a ir mostrando cosas en tu corazón, su plan, su voluntad, su dirección. Pero
si no estamos a los pies del Señor orando y platicando con Dios, ¿cómo nos va a dirigir? ¿Sí? Una de las características de que Dios es nuestro pastor, se sabe, es el Salmo 23, es que para que Él sea nuestro pastor, primeramente tú y yo tenemos que ser sus ovejas. Y una característica de las ovejas es que oyen su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen. Entonces, si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la guía de Dios? Consejo número 2. Busca la palabra. Salmo 119, versículo 105. Nueva traducción viviente dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. Y estoy seguro que te lo sabes en Reina Valera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Están muy similares. Muchas veces Dios, te lo decía hace un momento, nos va a mostrar su voluntad aquí, porque aquí está su consejo. Está el consejo que nunca cambia, que pasan generaciones y generaciones, y Dios, su consejo sigue estando vigentes. ¿Por qué? Porque va a pasar el mundo, pero la palabra del Señor va a permanecer. Y lo hemos visto, ¿sí? Cosas de la ciencia que antes no se sabían, la palabra ya la sabía, e incluso la ciencia hoy está diciendo, ¿sabes qué? La palabra tenía razón. Si tú estás buscando la guía de Dios, es muy sabio preguntar qué dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Tenemos que encontrar si en la Biblia hay algún principio acerca de esta cosa o aquella cosa que debemos de hacer. Por ejemplo, no sé, si alguien llega con el pastor, un joven, imagínate, ¿no? Llega con el pastor y le pregunta, oiga pastor, me gusta una mujer, pero no es cristiana. ¿Habrá en la Biblia algún consejo que me pueda dar? ¿No? Y la Biblia es clara, o sea, no necesitas ser muy inteligente, ¿sí? La Biblia es clara, dice, no te unas en yugo desigual. Lo vimos el domingo pasado, ¿sí? O en un negocio igual dice, es el mismo caso, o sea, no te asocies con personas que sabes que hacen negocios sucios. O sea, aunque tú seas cristiano, pero si sabes que esa persona hace negocios sucios, ¿para qué te asocias? ¿Vas a tener problemas? Y después dices, ay Dios, ayúdame a arreglar esto. No, cuate, hay principios, hay tips para que Dios nos muestre. Punto número 3, o consejo número 3 más bien. Mira el panorama, por Dios, abramos los ojos. Así como los apóstoles que abrieron los ojos y vieron, ahora ¿qué hacemos? Dios quiere que seamos maduros, ¿sí? A un bebé hay que darle sí leche, ¿sí? Y el bebé lo único que come es leche, ¿sí? No, si tú le hablas a un bebé recién nacido de no sé, 2 meses de álgebra, no lo va a entender, ¿sí? Pero cuando Dios no quiere que le preguntes cosas como que, ok, te vas a comprar un carro, ya lo decidiste, ya Dios te dijo que sí, ¿no? Ya Dios proveyó y todo. Y si sales con esta pregunta que yo creo que es como muy infantil, oye Dios, ¿y de qué color? O sea, hay cosas por las que no se debería orar. Dios quiere que usemos nuestro cerebro, quiere gente madura que en base a principios y valores, sí, como lo vimos a través de su palabra, entonces tomemos decisiones correctas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando estábamos buscando la guía de Dios, tenemos que ver el panorama, ¿sí? Las circunstancias, las variables, el entorno, los momentos. Dice así, versículo 7. Escribe en esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Él tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Una vez a mí me dijeron algo que cambió mi vida. Y fue esto. Yo tenía miedo de una situación. Bueno, te lo voy a platicar bien. Tenía miedo de que me ganaran a mi esposa. Y me dice una persona sabia, me dice, mira Aaron, no le inventes cosas,
no te arrebates, ten paz, sigue orando. Porque en la voluntad de Dios no hay competencia. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y eso espero que cambie también tu vida, como cambió la mía y me ayudó en esas circunstancias. Dios a ellos les cerró una puerta y les abrió otra en el ministerio. El mismo Dios siempre va delante de nosotros. Cuando nos invitaron a mi esposa y a mí, cuando el pastor estaba orando por saber cómo continuar y Dios puso en su corazón abrir Calvary con Causa, fue a raíz de varias circunstancias que estaban pasando en su vida. Tú conoces por lo que está pasando nuestro pastor, ¿sí? Déjame abrirte mi corazón. El pastor recién cuando tuvo esta situación, puso en mi corazón y en otras personas apoyarle. El pastor nunca ha tomado nada de las ofrendas. Y yo se los dije aquí, hace unos meses, hace 6, 7 meses, que tenemos la bendición y el privilegio de poderle bendecir económicamente, porque no es nada barato el tratamiento. Y entonces el pastor, alguien por allí hizo un comentario, y entonces el pastor dijo, ¿saben qué? No voy a usar mi derecho. Tiene derecho de que como iglesia la apoyemos, y él rehusó a su derecho. Semanas después, él dice, ¿sabes qué? No voy a aceptar nada de la iglesia, pero voy a abrir un ministerio que se llama Calvary con Causa, para ayudar a los necesitados. Así es Dios, ¿sí? Si esa persona, todas esas cosas que a veces pasan malas, siempre ayudan para bien. Y más gente puede ser bendecida, y espero que tú participes en Calvary con Causa y que sepas que ese cafecito, ¿sí? No dejes de ofrendar, obviamente, ¿no? Porque la iglesia cuesta la luz, todo, ¿no? Sigue ofrendando, pero también puedes apoyar los diferentes ministerios, ¿sí? Cuando nos dijeron que fuéramos, a mi esposa y a mí, al ministerio con los jóvenes adultos, para mí era un desafío, porque pues, para empezar no había jóvenes, o sea, había 1 o 2 por ahí regados, ¿no? Y aprendí a ver un panorama y a confiar en Dios. Y dije, bueno, pues vamos a echarle manos a la obra. Y entonces se abre este ministerio de jóvenes adultos que se llama 146, ¿sí? Ven y ve, está en Juan. Y entonces empiezan a llegar los chavos, ¿sabes? Dios va a ir delante de ti en esas circunstancias. Cuando abres tú el panorama, tienes que aprender a ver que Dios va a ir siempre delante de ti. Y hoy tenemos varios jóvenes, y no solamente jóvenes, llegaron solitos, pero tienes que moverte, y entonces Dios va a ir delante de ti. Y hay varios jóvenes que no conocen a Cristo y están llegando ahí los viernes en la noche. No sé ni cómo llegaron, no tengo idea. O sea, pregunto, ¿quién te invitó? Nadie. Yo vi la lona y dije, bueno, voy a ver si aquí hay reuniones, ¿no? 4. Busca el consejo de hermanos sabios y piadosos. Proverbios 11:14, y también vamos a ver Proverbios 15:22. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando estamos buscando la guía de Dios, es sabio ir a pedir el consejo de hombres y mujeres piadosos que nos van a ayudar a examinarnos, a examinar la situación y que Dios está poniendo en nuestro corazón, ¿sí? O nos va a ayudar a discernir si realmente Dios está poniendo en nuestro corazón eso, o es una cuestión fabricada por nuestro corazón. Versículo
capítulo 15, 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros afirman. Es bueno buscar consejos en personas sabias, piadosas, temerosas de Dios, porque te pueden ayudar a prevenir tomar esas malas decisiones, ¿sí? Pero cuando tú buscas consejo con personas que no son piadosas, cuando no tienen temor de Dios y no son sabias, ¿sabes? ¿Qué te va a decir esa persona necia, esa persona que no son sabias? Te van a decir lo que quieres escuchar, y ese no es un buen consejo. Nunca te van a decir lo que Dios quiere. Incluso cuando alguien te cae mal y quieres empezar a hacer como un chisme, ¿con quién vas? Con los que sabes que les encanta el chisme, ¿sí? Ay, ¿verdad que fulanita siempre pone su cara, ¿no? Ay, sí, esa hermana cómo es, o ay, ese hermanito cómo es, uy, y lo inflaman y lo inflaman. O sea, pero no vas con el pastor y le dices: oiga, pastor, mire, esta hermana, este hermano me puso cara, ¿no? Y siempre que lo saludo me pone cara. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el pastor? Va a agarrar la escritura y te va a decir: oye, pues a lo mejor tiene algo contigo. Aquí dice la escritura que vaya tú solo y arréglalo, porque a lo mejor hay algo que pasó y acláralo. Tenemos que saber con quién ir, ¿sí? Hubo un suceso ahí en Primera de Reyes capítulo 12 con un rey que se llamaba Roboam. Él era el hijo sucesor de Salomón. Y te acuerdas, en lugar de atender, fíjate lo importante que es tomar consejos de gente sabia. Y entonces, en lugar de atender el consejo de los consejeros de su papá Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra después de Cristo, ¿qué hizo? Fue con sus amiguis, ¿no? Imagínate, el príncipe acá bien fresa, sus amigos fresas igual, y entonces le dicen: oigan, ¿ustedes qué hacen? No, ¿sabes qué te pidieron que le bajes? No, ahora ahórcalos más, dales en la torre, para que sepan quién manda, rey, tú eres el chido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que al final, el consejo de estos jóvenes provocaron que el reino de Israel se dividiera. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harías la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Oye, busca gente sabia, sin pena, ¿sí? El pastor no te va a regañar, el líder no te va a regañar. Aquí tenemos líderes, tenemos gente que te ama, ¿sí? Que medio conocemos un poco la escritura y te vamos a dar un consejo aquí, pero tenemos que usar esto, ¿sí? 5. Una de las guías tiene que ser el Espíritu Santo, sin duda alguna. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Subraya eso en tu Biblia, ¿sí? Cuando no sepas lo que va a suceder en el futuro, ¿qué crees? Dios sí lo sabe. Isaías 16, versículo 13, dice: tus oídos te escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por donde debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dios te va a estar guiando, el Espíritu Santo va a mantenerte en el camino. Tal vez el Espíritu Santo sea esa voz que te incomoda, que te dice: por ahí no hagas esto. Incluso muchas veces Dios te quita la paz y entonces te sientes turbado, y muchas veces ahí es el Espíritu Santo. Cuando Dios le dice a Pablo: por acá no es, tienes que ir para allá en vez de ir para acá. ¿Por quién fue? Por Lucas. Debemos aprender a ser sensibles y no endurecernos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios siempre está dispuesto. Por eso las Escrituras dicen: el espíritu está dispuesto, siempre, pero la carne no aprovecha en nada. ¿Qué estás alimentando en tu vida? ¿Lo espiritual o lo carnal? Tienes que hacer un balance. 6. Confía, pon tu confianza en Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento.
Reina Valera dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, busca la voluntad de Dios. ¿En qué? No en cosas pequeñas, no en cosas grandes, en todo. ¿Te imaginas que tuviéramos conciencia? ¿Sabes qué es la conciencia? Te lo he dicho varias veces. La conciencia es darte cuenta de. ¿Te estás dando cuenta que estás respirando? Ni sabías. ¿Te diste cuenta que está latiendo tu corazón? ¿Qué crees? Ni sabíamos, ¿sí? Pero está pasando. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos está viendo, de que Dios nos quiere aconsejar, de que Dios nos quiere guiar, y entonces debemos de depender todo el tiempo, no de nuestro entendimiento, sino de aquí, de su consejo que está aquí en la palabra. Aquí es donde tenemos que poner nuestra confianza en lo que Él dijo, porque es lo único cierto y verdadero. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hay que reconocer a Dios en cada área de nuestras vidas, en cada decisión que tomemos. O sea, Señor, guíame, dame sabiduría, dame dirección en tu palabra. Tenemos que tomar pasos de fe, obviamente, confiar en que Dios nos va a guiar. Tenemos que hacerlo como lo hacía el salmista, ¿sí? Cuando tú lees los salmos, cuando lees Samuel, te vas a dar cuenta y vas a entender lo que significa confiar en Dios. Él aprendió a confiar en Dios, pero lo primero que hay que tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, alguien que escucha, alguien que sí sigue instrucciones, alguien que sabe que Dios está presente, que nos está viendo, ¿sí? Y entonces hay que seguir caminando por fe, no por vista. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio: sin fe es imposible agradar a Dios. Corramos, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Mira el mapa, así rapidísimo. Estaban acá, ¿sí? ¿Y a dónde se fueron? Primeritito aquí, Neápolis, y después se fueron para acá. ¿Te suena el nombre de Filipos? ¿Los filipenses? Oye, después de ese no, ve cómo Dios va guiando. Y aquí Dios hizo una obra maravillosa. Versículo 13. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta. ¿Sí te das cuenta cómo ya se incluyó el escritor? Salimos, ¿sí? Ya no dice salieron, ¿sí? Salimos fuera de la puerta, junto al río. ¿Quién es? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Filipos era una colonia romana. Pablo tenía la costumbre, ¿te acuerdas?, en todos los pasajes anteriores, de ir los días de reposo a las sinagogas de cada región. Pero en Filipos no fue a una sinagoga, fue a un lugar de reunión. Muchos escritores y sabios de la palabra, varios comentaristas bíblicos, dicen que esto pasó porque había ausencia de una sinagoga. Mira, para un grupo de judíos, normalmente se juntaban y hacían una sinagoga. Pero para que esto sucediera, tenía que haber mínimo 10 judíos adultos, maduros. Si había 9 y 50 mujeres, no había sinagoga, ¿sí? Entonces, esto deja pensar que principalmente lo que sí había eran varias mujeres, ¿sí? ¿Y qué estaban haciendo? Lo que siempre, lo digo para vergüenza de los hombres, ¿sí? Muchas veces las reuniones de oración van nuestras guerreras orando. Ahora, ¿por qué junto al río? Porque la tradición judía, cuando no había sinagoga, era común reunirse cerca de un lugar donde hubiera una corriente de agua para purificarse, por el tema de los rituales, ¿sí? Y entonces hacían oración. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios,
fíjate sus características, ¿no? Su nombre, a qué se dedicaba, de qué ciudad era, ¿sí? ¿Cómo era su corazón? Era una persona que adoraba a Dios. Estaba oyendo. Y entonces el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y entonces nos obligó a quedarnos. Fíjate nada más. Fue la primer mujer convertida registrada en Europa a través del ministerio de Pablo. ¿Qué significaba que vendiera púrpura? Que era una mujer, en el mundo romano, el púrpura era algo como de alto nivel, de riqueza, de nobleza. Lo usaban los funcionarios romanos, era de clases altas. O sea, no era como una mercancía barata, era como un mercado premium. Lidia seguramente era una empresaria exitosa, era una mujer de dinero, y aunque era de dinero y tenía negocios, fíjate nada más esto. ¿Dónde estaba? Tenía prioridades bien claras. Hay gente que por su negocio deja de asistir, ¿sí?, a las reuniones. O sea, cuando es la regla está mal, pero cuando es la excepción, órale, se vale, ¿no? Un viaje o de vacaciones, pero ella tenía claramente sus prioridades y seguramente tenía conexiones comerciales por ahí, por la región. Mira, en el versículo 14 hay algo hermoso, que el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba atenta orando. ¿Y sabes qué pasó? Se le abrió el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dios te está hablando? ¿Cómo está tu corazón cuando vienes a la palabra? ¿Realmente está dispuesto y Dios te habla? ¿O nada más lees, nada más nos paramos a veces a calentar bancas? Mira, Juan, no lo tengo ahí, pero escúchalo. Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y entonces yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 6:65 dice algo similar: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Dios es quien abre los corazones. Por eso es bien importante que antes que compartamos el Evangelio, oremos, porque es Dios actuando, es Dios el que pone ese sentir, esa primicia. O sea, el Padre atrae, el Espíritu Santo convence, y entonces tú y yo podemos dar una respuesta positiva o una respuesta negativa. Lo que sí sabemos, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Porque si no oramos, no puede haber conversiones genuinas. Ella cree, se bautiza, también su casa, y seguramente sus familias, sus siervos, sus empleados, las personas que están bajo su autoridad. Y su casa de esta mujer, Lidia, se volvió como una base ministerial. Después de que Pablo salió de la cárcel, ¿a dónde fue? A casa de Lidia, en hecho, eso lo vamos a ver en el versículo 40. Lidia, en la casa de Lidia seguramente fue el primer centro cristiano en Filipos. Seguramente había una casa, una iglesia en su casa, un punto de reunión para los creyentes. No solamente se convirtió, sino que además ella ayudó a avanzar el Evangelio con sus recursos, con su casa, con su influencia comercial también. O sea, ella estaba con gente rica, con gente de influencia, con gente de gobierno. ¿Qué estamos haciendo con la posición que Dios nos da? Nos vamos a dar cuenta que el Evangelio atraviesa las clases sociales, el género, la economía, la cultura. No es fácil entender lo que Dios quiere exactamente que hagamos tú y yo, y con esto cierro. Pero tenemos que levantarnos de nuestra comodidad, y cuando nos comenzamos a mover, Dios nos va a mostrar el camino que debemos seguir, porque es más fácil mover un barco que se está moviendo que uno que está anclado, estancado. Debemos de aprender a ser guiados por Dios a través de la oración
de la palabra, a través de las circunstancias, buscar el consejo de hermanos piadosos, buscar la guía del Espíritu Santo y confiar en Dios plenamente porque andamos por fe. Y como a los apóstoles, Dios va a dirigirnos conforme a su perfecta voluntad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, tu cuidado. Mi Dios, gracias por darnos tu consejo, Señor. Anhelamos saber lo que te gusta, anhelamos conocerte, Señor, anhelamos escuchar tu consejo. Perdona las veces que hemos tenido un corazón terco, las veces, Señor, que hemos sido rebeldes, mi Dios. Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que siempre andemos como es digno de ti, Señor. Que llevemos mucho fruto, Padre. Guía nuestros pasos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.